Muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? A María ya les Bien, saludé. profe. Todo bien, profe. Qué bueno. No sé si ustedes ya alzaron sus trabajos en el de José, si ya he visto que corregí. El de vos, Belén, lo que no me acuerdo. Sí, yo ya hice ya ayer, Perfecto. profe, hice. Súper luego. Pues 7 personas nomás entregaron. Tres, Sí, yo cuatro, hice. cinco. 5 personas, lo que tengo acá. Por Bueno. Word lo que yo hice, profe. Está muy bien, súper. 7 nomás pues he visto, entonces me llamó la atención eso. Así por si acaso no entregaron, entonces para hacerles recordar. Bueno, vamos a darle inicio a la clase de hoy, Mira. así para poder terminar tempranito. Y no sé si ya van a rendir hoy o van a rendir mañana. En lo posible nomás traten de rendir en un horario en donde no haya tanta interferencia. Porque hay veces que de repente la señal o no porque el wifi y como tienen un solo acceso, entonces para que no se les complique, ¿está bien? A modo de recomendación. Bueno, hoy vamos a hablar, va a ser un temita, evidentemente todo lo que damos es importante, pero hoy hice prácticamente 3 clases en una, ¿está bien? Traté de hacerlo lo más corto posible para no sobrecargarles demasiado con tanta información, pero sí hice un poquitito, es un poquitito extenso nuestra clase. El tema de hoy a tratar es evaluación inicial de la víctima, paro cardíaco y RCP. Son 3 temas en uno, ¿está bien? Vamos a hablar un poquitito sobre estas situaciones y justamente traté yo de hacerlo en una clase porque se hilan, se entrelazan, ¿verdad? Y después van a ir viendo por qué, ¿está bien? Bueno, vamos a iniciar. La evaluación inicial, así como su nombre lo dice, es uno de los primeros auxilios que se realiza. Realmente lo que nosotros hacemos en esos casos es identificar la gravedad de una situación, ¿verdad? Ese famoso, te acercás y le preguntas qué tal estás, estás bien, qué sé yo, quieres que le llame a alguien, hablarle a la víctima, en este caso, siempre quiero decir paciente, hablarle a la víctima evidentemente para saber si perdió la conciencia, si está en sí o está en shock y demás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos permite esa evaluación inicial. Y así como menciona acá en su definición, la evaluación inicial de una víctima es una habilidad fundamental en primeros auxilios. Nos permite identificar rápidamente la gravedad de una situación y priorizar las acciones y tomar decisiones cruciales para salvar vidas. Como siempre les digo y les vengo diciendo, todos estos temas que estamos viendo son situaciones que nosotros podemos vivir en nuestras casas. No solamente en la calle se ve este tipo de situaciones. Entonces, justamente más que nada, es una de los primeros auxilios que uno tiene que saber interpretar, tiene que saber cómo actuar en ciertas situaciones. Ocurre mucho también, por ejemplo, qué sé yo, una persona que, qué sé yo, es más corajuda, se desenvuelve mejor ayudándole a los demás, pero cuando se trata de su familia, así muy cercana, su mamá, su papá o su hijo, por ejemplo, o hija, usualmente se pasma, entra en shock, ¿verdad? Suele ocurrir también. Entonces, lo ideal sería, ¿verdad?, compartir estas informaciones que están aprendiendo también ustedes con interiorizarle a su gente sobre todas estas primeras evaluaciones que se realizan, ¿verdad? Eh, la evaluación inicial, por ejemplo, es muy práctico, es muy fácil, evidentemente.
Y muchas veces quizás en algún momento de nuestras vidas nosotros ya lo hicimos, pero no sabíamos que era justamente uno de los pasos de los primeros auxilios. ¿Por qué es importante la evaluación inicial? Para priorizar acciones. Permite determinar qué lesiones requieren atención inmediata. Evitar complicaciones. Ayuda a prevenir que una lesión menor se convierta en una mayor. Informar a los servicios de emergencia. Facilita la comunicación precisa con los equipos de rescate. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de priorizar acciones, podemos poner como ejemplo, de repente, qué sé yo, eh, sufrieron un accidente o mientras alguien estaba limpiando en sus casas, se cae de la silla, por ejemplo, está limpiando el estante, por poner ejemplo, y se cae. Al caerse, lleva la frente, qué sé yo, por alguna superficie dura, por la mesa, por algún respaldo de algo, qué sé yo, ¿verdad? Y famoso empieza a edematizar o se forma un chichón, como le solemos decir, en la frente, por ejemplo. Pero aparte de eso, la persona refiere mucho dolor en el brazo, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos, o sea, lo que de manera inmediata se observa son los signos, ¿verdad?, que presenta una persona. Entonces, siempre hay que hacer diferencia entre signo y síntoma. Signo es lo que se ve, lo que yo puedo ver que padece una persona. Y síntoma sería lo que siente el paciente, evidentemente. ¿Qué sé yo? Jimena, por ejemplo, me puede decir, me duele mucho la cabeza, pero yo no sé si es cierto lo que me dice Jimena, ¿verdad? Porque eso es un síntoma, porque a ella le duele. Ella refiere que le duele, pero yo no tengo manera de saber si es cierto o no que a ella le duele algo. Pero y un signo, por ejemplo, podría ser, qué sé yo, se cortó y está sangrando, ¿verdad? Hay una hemorragia, eso es un signo, porque la otra persona puede ver eso, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que saber diferenciar eso antes que todo, evidentemente. Entonces, yo observo que la frente de la persona que se accidenta está con un chichón, está morado, la cara de la paciente ya de la víctima está pálida y su brazo ella refiere dolor en el brazo. Entonces ahí, y justo está también deformado, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de priorizar acciones, en este caso nosotros tenemos que saber qué lesión es más importante que otra. Evidentemente siempre vamos a asistir a ambas, pero si yo veo que el paciente dice que le duele muchísimo el brazo, qué sé yo, y está deformado el brazo, me da a entender que pudo haberse fracturado, ¿verdad? Entonces yo ahí optimizo mi tiempo para realizarle un cabestrillo hasta llevarle a un centro asistencial. Ya lo mucho le colocamos hielo en la frente, ¿verdad? Entonces, es importante estas evaluaciones iniciales en principio para priorizar acciones como en este caso. Evitar complicaciones, menciona. Por ejemplo, qué sé yo, se cayeron y no sé, o qué sé yo, la criatura estaba jugando fútbol en la calle, estaba descalza y pisó un clavo, ¿verdad? Viene, qué sé yo, llorando y refiere, ¿verdad? Dolor, evidentemente, en el talón o en el pie. Y nosotros observamos que está sangrando y el pie del chico está sucio, ¿verdad? Entonces, de repente, qué sé yo, le vendamos nomás ya lo directamente nosotros, le colocamos gasita, le limpiamos ahí con agua oxigenada, le colocamos rifocina y ¡plas! Le vendamos, ¿verdad? Es una situación que evidentemente más temprano que tarde se va a infectar, ¿verdad? O, otro ejemplo, empieza a sangrar, no sangra mucho, pero está sangrando. Le lavé el pie como corresponde, limpié la herida como corresponde, coloqué gasita, apósito, limpié, cerré la herida, pero sigue sangrando.
Entonces, se está complicando. De ser una lesión menor, puede ir agravándose. Entonces, a la par que va perdiendo sangre de a poco, de a poco, de a poco, evidentemente va a quedar desangrado el paciente. Entonces, son también situaciones para evitar complicaciones. Y otra de las importancias es la de informar a los servicios de emergencia. No tenemos que hacernos nosotros los médicos en casa. Siempre está, por lo menos, nadie me va a decir que no tiene por lo menos un familiar que es el que todo lo sabe, ¿verdad? No ponerle, te quemaste y ponerle tomate. No ponerle hielo, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, o te automedica, o sea, te medica. Tomarle nomás tal cosa porque fulanita tomó, le pasó lo mismo, tomó y se le pasó, ¿verdad? No, tenemos que tratar de asistir como corresponde, ¿verdad? Como les digo yo siempre, una cosa son los primeros auxilios y otra cosa es medicarle a mi mamá que tiene presión alta todos los días y mamá tomarle nomás tú en la prima. Dejó mandé yo en la farmacia y ya le das nomás ya de tomar, ¿verdad? Ni siquiera sabemos si es la dosis indicada, si tiene que tomar 2 veces al día, y demás, ¿verdad? Entonces, evidentemente, cuando se trata de primeros auxilios, tenemos que acudir a lugares en donde corresponde, ¿verdad? O en este caso, si es que se está complicando alguna situación en base a un accidente o algo, evidentemente asistir a la persona hasta que llegue el servicio de emergencia. Bueno, ¿cómo realizar una evaluación inicial? Primero que nada, asegurar la escena. Evaluar los riesgos para la seguridad del rescatador y la víctima. Eliminar cualquier peligro inminente. Esto más bien en ciertas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, no sé, se soltó algún cablecito eléctrico en la casa o explotó algo y hay criaturas cerca, qué sé yo, si todavía no se volvió un accidente, eso, si todavía no se volvió un peligro para la persona directamente, puede llegar a serlo, ¿verdad? Entonces, eliminar esos riesgos que podría perjudicarte a vos o podría perjudicarle a quienes están en tu entorno. Por ejemplo, o sea, el mismo ejemplo, de hecho, la electricidad, ¿verdad? Ocurrió justamente con unos vecinos, eh, una criatura más o menos de 4 años, metió un clavito, encontró un clavo y metió el clavito en el agujerito, ¿verdad? De la toma corriente. Entonces, evidentemente, empezó a electrocutarle, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Entra la que le estaba cuidando, en teoría, y se va y le agarra a la criatura del brazo para sacarle, ¿verdad?, de la toma corriente. Y evidentemente terminó también electrocutada la chica, ¿verdad? En este caso, lastimosamente, la criatura llegó a la peor parte y a la chica le tiró, ¿verdad? Le soltó otra vez y salió volando, ¿verdad? Por la corriente misma. En ese caso, ella estaba con un calzado de goma, y la criatura estaba descalza y mojada. Entonces, evidentemente, la criatura falleció. Entonces, ese, por ejemplo, sería un caso en donde no se aseguró la escena para poder resguardarle al rescatador y tampoco a la víctima. Evidentemente van a haber situaciones en las que vos no te vas a ponerlo a pensar, ¿verdad? Lógicamente. Por eso también los primeros auxilios no es para todos. Los primeros auxilios de repente lo realizan de 10 personas, tienen la capacidad de realizarlo solamente 4 personas, ¿verdad? Así, las personas que tienen la mente fría de repente, que en ciertas situaciones, en vez de pasmarse o de asustarse, ahí reacciona y ahí actúa rápido, ¿verdad? En esos casos, por ejemplo, lo primero que se tendría que haber hecho era bajar la llave, ¿verdad? Y después tocarle al paciente, a la víctima, perdón. Entonces,
En esos casos, ese es un buen ejemplo, ¿verdad?, de asegurar la cena. Lo mismo, por ejemplo, es lo que realizan los bomberos, ¿verdad? Hay un incendio y ellos primero, evidentemente, ellos entran al lugar, pero porque tienen la protección adecuada para poder ingresar al sitio del incendio, ¿verdad? Por ejemplo, no me quedo a hacer yo la ballet, entro nomás yo y ahí me asfixio, así que ya me desmayo ya ahí por inhalar monóxido, ¿verdad? Entonces, hay que evitar o eliminar ciertos peligros inminentes que puedan afectarnos. Otro ejemplo que tengo es, pero ese es un punto más tedioso, habíamos visto en las clases anteriores con relación a eso, pero depende mucho de ciertos aspectos para poder realizar este ejemplo que les voy a dar. Por ejemplo, una persona que se accidenta, un accidente automovilístico o en la moto, y sale volando, el motociclista usualmente tiene anga, pobrecito, ¿verdad?, a sufrir este tipo de accidentes. Bueno, se queda en medio de la ruta. Entonces, evidentemente, es riesgoso que esa persona siga estando en medio de la ruta. Entonces, lo ideal sería retirarle o encostarle un poco, por lo menos, para evitar qué sé yo, que le pase encima otro vehículo, ¿verdad? Pero va a depender mucho del estado en el que se encuentre la víctima. Yo no le puedo mover nomás de buenas a primeras porque la profe Sandra dijo que hay que moverle de ahí porque le puede chocar otro vehículo. Si es que no sabemos, si, qué sé yo, no se mueve el paciente, la víctima, está inconsciente la víctima, pues podemos suponer que se golpeó la cabeza o que se afectó la columna vertebral, por ejemplo. De repente, qué sé yo, por el impacto o por el movimiento o por qué sé yo, o por la caída misma, pudo haber sufrido alguna fisura en algún hueso a nivel del tórax o a nivel de la cabeza y al moverle nosotros terminamos fracturándole, ¿verdad? Muchas veces hay que tomarles con pincita también, ¿verdad? Por eso no es tampoco un ejemplo que yo les podría dar, ya sea de buena a primera para ir a hacer, ¿verdad? De repente, si la víctima te habla, está consciente, solo que se asustó y qué sé yo, y le preguntas, ¿estás bien? ¿Te duele algo? Qué sé yo, y te dice mi pierna, mi pierna, mi pierna, pero está, en teoría se está moviendo, está consciente, ahí le podemos retirar. Y evidentemente no le agarran de su pierna para tirarle, ¿verdad? Le agarran de la axila y la arrastran, lógicamente. Tampoco le alcen en el caso de que tengan la fuerza como para alzarle a una persona así, ¿verdad? Entonces, hay que tomar siempre en cuenta la situación también para poder asegurar la escena. Evaluar la conciencia, hablar con la víctima. ¿Está bien? ¿Qué le duele? Estimular suavemente, tocar los hombros o llamar por su nombre en el caso de que sepamos su nombre. Si no responde, pellizcar suavemente una zona sin ropa. Eso en teoría es, como menciona acá, para saber si está consciente o no. Si está, ¿qué quiere decir consciente? Si está, si presta atención, si está en sí la persona, ¿verdad? Hay ocasiones en las que puede divagar, puede estar, qué sé yo, alucinando o puede entrar en shock. El entrar en shock es relativo, ¿verdad? Puede estar la persona como loca, se desespera, otros gritan, otros lloran, otros se enojan y te mandan luego a la B. Entonces, pero no obstante, hay que evaluar el estado de conciencia. Por lo menos para saber si es que podemos o no ayudar, ¿verdad? Tocar los hombros en el caso de que justamente se está en shock, empezó a llorar, se desespera, le dan unas palmaditas en los hombros, o sea, en el hombro, y ahí le hablan, ¿verdad? A modo de que entre en confianza también con usted. Y como menciona acá, si no responde, le pinchamos suavemente, ¿verdad? Pero tampoco tipo Doña Florinda, ¿verdad? O, no era Doña Florinda, Don Ramón, ¿verdad? Tampoco le pinchan de ese modo. Es más bien para estimularle, ¿verdad? Para que reaccione, ¿verdad?
Evaluar la respiración, colocar la oreja cerca de la boca y la nariz de la víctima. Fueron justamente evaluaciones que habíamos visto en las clases anteriores para saber si está o no consciente o vivo la víctima, ¿verdad? Observar el movimiento del pecho, que nosotros queremos controlar, por ejemplo, con el movimiento del pecho. A ver si estudiaron temas de examen. La respiración, profe. Excelente, José. La respiración. Evidentemente, si está respirando, va a elevar y achicar. Eleva y achica el tórax, ¿verdad? El tórax, evidentemente, porque ahí está alojado los pulmones. Sentir el aliento en tu mejilla. También, ahí te das cuenta, también si estás respirando. Muchas veces también es, de repente, puede que no ensanche tanto el pecho, no insufle tanto el pecho, porque tiene una respiración superficial. O en algunos casos hay pacientes que ya se estaban por ir, ¿verdad? Por morir, ¿verdad? Empiezan a respirar más lento, más despacio. Entonces, en ese caso sí te apoyaba cerca de la boca de la víctima para sentir su aliento, ¿verdad? Si no respira, iniciar RCP inmediatamente. RCP, respiración cardiopulmonar. Entonces, ahí nosotros empezamos a actuar a partir en teoría a partir del RCP, ¿verdad? Pero evidentemente, desde el primer momento en el que nosotros le preguntamos a la persona, ¿estás bien? Ahí empieza todo lo que sería la evaluación inicial y luego para proseguir a las siguientes técnicas. Bueno. Controlar el pulso también se debe realizar. Aparte de ver si está insuflando o no, estamos en movimiento el tórax, aparte de acercar nuestra mejilla a la boca del paciente para ver si está respirando o sentir su aliento y demás, también podemos controlarle el pulso. A veces puede estar respirando todavía y el pulso está muy débil, por ejemplo. O incluso ya no sentimos la respiración, ya no insufla el pecho y ya se murió, había sido, y vos ni cuenta te diste, ¿verdad? Entonces hay que controlarle el pulso. Hay personas a las que les cuesta controlar o evaluar en la muñeca. Entonces pueden colocar los 3 dedos, índice, medio y anular. Pueden colocarlo debajo mismo del cuello, ¿verdad? Está la oreja, está el huesito de nuestra quijada, nuestra mandíbula, y por debajo. Y ahí sentimos las pulsaciones. Si es que no sienten la pulsación, pueden apretar un poquito y luego van soltando de a poco. Y ahí van a empezar a sentir las pulsaciones. Ese pulso era el pulso carotídeo, ¿verdad? O en la muñeca, ¿verdad? En el caso de que sea o que ustedes puedan distinguir la pulsación radial. Usualmente, como les dije, también se evalúa con el dedo inicial y medio. Aniquen algo con su dedo pulgar, quieren hacer eso. El dedo pulgar tiene una pulsación propia. Entonces, por eso no se hace, no se controla la pulsación con el dedo pulgar. Entonces, siempre es con el dedo índice, medio y anular en el caso del cuello, e índice y medio, dedo medio, en el caso de la muñeca. Y siempre tienen que contar 2 o 3 dedos por debajo de la flexura de la muñeca. Entonces, acá tiene que estar. Y por fuera, evidentemente. Entonces, ahí pueden sentir las pulsaciones. Buscar signos de lesión. Hay que examinar, hay que verle, observarle a la víctima para saber dónde en teoría hay herida o alguna deformación, o si está sangrando o si está hinchado. Para poder determinar también, por lo menos, si bien no tenemos una vista radiográfica ni ecográfica, no vamos a saber, ¿verdad? Si es que está, qué sé yo, se perforó algún pulmón o si tiene alguna fractura así conminuta. Entonces, pero sí, vamos a ver, por ejemplo, si es que, qué sé yo, fue en el brazo y se levanta de la piel un tejido ahí o qué sé yo. Entonces,
vamos observando evidentemente ciertas deformaciones. Y ahí podemos deducir, ¿verdad? Que si es grave o no, ¿verdad? Lo que está teniendo el paciente, la víctima en este caso. Y preguntar a la víctima sobre el dolor y dónde lo siente, que fue lo que les dije, ¿verdad? Yo no puedo adivinar si a José le duele algo. Entonces, tengo que preguntarle, evidentemente. A no ser también, evidentemente, que el paciente esté gritando de que le duele algo. No te vas a ir vos, por ejemplo, José, a preguntarle a Xiomara si te duele, ¿verdad? Y a veces está gritando ya del dolor. Hay también cosas que son evidentes y no hace falta seguir así paso por paso, porque así dijo la profe Sandra, tampoco, ¿verdad? Entonces, lo evidente es evidente y queda así. Muy bien. ¿Qué otros aspectos evaluar? Uno, el nivel de conciencia. Si está orientada en tiempo y espacio. Hay veces que posterior, después de un accidente, eh, se desestabiliza el paciente, no se orienta, ¿verdad? No saben dónde está, no saben ni qué es lo que estaba haciendo por ahí. Eh, sabe- Hola, profe, ¿qué tal? Disculpe, sí, disculpe que te moleste. te escucho. La pulsación, ¿no me quiere explicar cómo sería para tomar, cómo se dice? Sí, las pulsaciones podemos controlarlas, en este caso, en la zona carótida, que sería acá en el cuerpo. Voy a mirar un poco porque no me veo cuando les hablo. Ahí. Sería esta zona. Al girar la cabeza, acá estaría la zona carótida. ¿Está bien? Pueden palparse. Se palpan acá. Está la oreja, la mandíbula y por debajo de la mandíbula a 3 o 2 dedos. Y se encuentra acá. En donde usualmente decimos que está la amígdala. Entonces sería acá. Y ahí van a sentir pequeñas pulsaciones. Esa sería el pulso carotídeo. Y también en la muñeca. Acá. Cuando yo flexiono la muñeca, en teoría se queda, ay, acá, se queda así mi muñeca, ¿verdad? Bueno, desde la flexura de la muñeca, 2 dedos por debajo, acá estaría entonces mi pulso radial. Ahí creo que se ve. Está el dedo pulgar, está la flexura y acá se puede sentir. Muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias. Proba por vos, controlate vos. Vamos a ver si encontrás tu pulso. Hace rato dije Xiomara, Jimena, se me mezclé carreras. Sí, sí, profe, ya encontré ya. Muchísimas gracias. Entonces sería pulgar y índice, o sea que dedo medio y índice. Índice, medio y anular. El dedo pulgar no, porque el dedo pulgar tiene su propio pulso. Es muy superficial la pulsación del dedo pulgar, pero también se puede, no podemos confundir. Entonces, si yo controlo con mi dedo pulgar, puede que se interfieran las pulsaciones. O si yo te voy a controlar, por ejemplo, a vos, Soledad, y te controlo con mi dedo pulgar, puede interferir mi pulsación con tu pulsación. Por eso nunca tienen que evaluar pulsaciones con el dedo pulgar. Siempre tiene que ser dedo índice y medio o índice, medio y anular. ¿Está bien? Sí, profe, muchísimas gracias por la explicación. Muy bien. Ok, entonces evaluamos evidentemente el nivel de conciencia para saber si está orientada en tiempo y espacio. Si sabe que se accidentó a la tarde y que estaba, qué sé yo, acá por, no sé, por Fernando de la Mora, si sabe quién es, qué sé yo, no me acuerdo quién soy, ¿entienden? De repente suele ocurrir, ¿verdad? Por el shock, algunas veces por el shock nomás, que no se orienta. ¿Cómo te llamas? ¿Te recordás tu nombre? ¿Qué sé yo? No sé quién soy. Suele ocurrir. Entonces, ¿y dónde está, verdad? De repente, qué sé yo, no se acuerda que estaba por Fernando, ¿verdad? Entonces, para eso evidentemente, o esas preguntas para ver qué tan orientado está.
pupilas están reactivas a la luz. Eso más bien ya lo realizarían los paramédicos, ¿verdad? Ya es muy improbable que nosotros podamos realizar eso. Color de piel también, si está pálido, si está enrojecido, si está azulado. Entonces, también podemos determinar, evaluar esos otros aspectos. Y la temperatura, si está frío, está caliente al tacto. Ocurre, por ejemplo, que posterior a una fractura, el miembro, por ejemplo, que se rompió el brazo y esta parte de lo que le cuelga de la fractura ya está frío. Entonces se está desvascularizando. Entonces pudo haber sido que por el hueso roto, el hueso, uno de los huesos partidos, rompió algunos vasos, por ejemplo, sanguíneos, o el nervio mismo, y entonces empieza a enfriarse el segmento ya roto, ¿verdad? Entonces puede ocurrir también. Entonces, en esos casos se evalúan estos otros aspectos. Bueno, ¿cómo determinar la gravedad de una lesión? Amenaza para la vida. Lesiones que ponen en peligro la vida, como hemorragias severas, obstrucción de las vías aéreas o pérdida de conciencia. Entonces, esos tres puntos más que nada pueden determinar pueden determinar la vida de la víctima. Si yo macaneo o qué sé yo, no estoy perdiendo el tiempo en desangrar, la pendevíctima, imagina. Ustedes no llamaron todavía a las emergencias, no están actuando sobre esa lesión, entonces evidentemente eso le está restando tiempo de vida a la víctima. Obstrucción de las vías aéreas también, que fue lo que vimos en la clase pasada, con atragantamiento. Evidentemente, al obstruirse las vías aéreas, que sería esta zona, pues nuestras vías respiratorias pues, son altas y bajas, ¿verdad? En este caso, cuando se obstruye las vías aéreas altas, que sería en esta zona, también ya no pasa aire y puede morir la persona. Hasta acá vamos a llegar, en menos de un minuto se va a cortar y nos volvemos a conectar, ¿está bien? Así terminamos tempranito. ¿Está bien? Sí, profe. Súper. Un ratito.